Buenos días, amadas y amados en Cristo Jesús. Así iniciamos el programa del día de hoy, su programa Agradecidos. Damos gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesús. Como decía Coalo Zamorano, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Dice, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de Gloria. Sea muy bienvenido usted en esta hermosa mañana, viernes 4 de julio del año 2025, donde podemos ver las misericordias, las bondades, la fidelidad de Dios, la lealtad de Dios, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y yo sé que ahí donde usted está, puede decir, Dios ha sido bueno. En las buenas y en las malas, Dios ha sido bueno. Su fidelidad, su lealtad, su misericordia nunca se han apartado de su vida y de mi vida, de nuestras familias, porque están en sus manos. Sean muy bienvenidos en esta hermosa mañana. Aquí San José de Costa Rica está un poquito nublado. Hay un solcito tenue que se puede ver por ahí, pero es un día agradable, es un día bueno. ¿Por qué? Porque este fue el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en Él, porque solamente en Él está nuestra confianza, solo de Él viene nuestra adoración. Y por eso podemos darle al Señor en esta hermosa mañana la gloria, la honra y la alabanza. Porque Él ha sido bueno, porque Él es maravilloso, porque nos da el privilegio de poder abrir nuestros ojos y ver de sus bondades. Señor y Padre Santo, te damos gracias por este hermoso y maravilloso día, donde podemos ver tu misericordia, donde podemos ver cómo los pajarillos vuelan, las flores siguen floreciendo, siguen dando vida. Te damos gracias por el privilegio de poder respirar. Te damos gracias por las maravillas que tú has hecho en nuestras vidas y en nuestras familias. Por eso venimos delante de ti hoy con un corazón agradecido, con un corazón lleno de gozo, lleno de amor, lleno de gratitud, y lleno de compromiso para vivir este día conforme a tu preciosa voluntad, para rendir nuestras vidas en adoración delante de ti, levantar nuestras manos, reconocer nuestra dependencia completa y absoluta de nosotros para contigo, Dios. Gracias porque sabemos que eres ese Dios de milagros, ese Dios que tiene nuestras vidas en sus manos y que continúa trabajando y continúa transformándonos hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te damos gracias porque tú sigues abriendo camino, tú sigues trabajando, tú no te cansas de nosotros, a pesar de que muchas veces somos un poquito duros, pero tú continúas trabajando en nosotros porque tu misericordia, tu fidelidad son eternas. Y te damos gracias por eso. Porque yo sé que tú estás obrando en nuestras vidas, porque tú estás obrando en nuestras familias, tú estás obrando en nuestros hijos. Y te damos gracias por eso, Dios. Gracias por tu gran fidelidad. Si en este momento alguien está pasando algún tipo de enfermedad, Señor, sé tú propicio a la necesidad de mis hermanos y mis hermanas. Si está pasando por un momento de prueba, que pueda fortalecer su fe en ti y confiar en lo que tu palabra declara para con cada uno de nosotros, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que tú eres el que nos das abrigo, que tú eres el que suples, tú eres el que provees. Y esa confianza y esa determinación en nuestra convicción para durante la prueba permanecer firmes en ti, creyendo, sonriendo, sabiendo que tú tienes control de nuestras vidas y de nuestras familias. Te damos gracias, Dios, porque hoy es un día maravilloso donde podemos escudriñar tu palabra y donde podemos, por medio de ella, aprender cada día más de ti, qué es lo que tú anhelas para nosotros y cómo tú quieres que nosotros, como tus hijos, nos comportemos en este mundo, Dios. Bendigo a cada persona que está escuchando en este momento en vivo y a aquellas que escucharán luego en YouTube. Que tú les bendigas, que tú les hables, Dios, que cada corazón sea terreno fértil, donde tú siembres hoy por medio de tu Espíritu Santo, tu palabra en cada uno de nosotros y nosotros podamos ponerla por obra en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Te damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Así empezamos el programa del día de hoy. Empezamos con Cualo Zamorano y ahora estamos escuchando una musiquita más suavecita. De verdad que Dios es increíble, Dios es maravilloso. Hemos empezado esta serie de reyes, ¿verdad? Que dijimos que íbamos a hablar de todos los reyes de Israel. Ya hablamos de Saúl, ya hablamos de David, primera parte, y hoy nos corresponde la segunda parte de la historia de David. La próxima semana, Dios mediante, empezaremos con Salomón, y así vamos a ir desarrollando cada uno de esos reinos, viendo sus virtudes, viendo sus defectos y agarrando para nuestro saco, como decimos. De nada nos sirve conocer mucha palabra si nosotros no la podemos aplicar a nuestra vida. Y usted me dice, bueno, ¿qué voy a aprender yo de estos señores que son de hace miles de años? Pues muchas cosas. Los errores que ellos cometieron, al ver las consecuencias de sus errores, de sus malas decisiones, nosotros como hijos e hijas de Dios sabios, vamos a tomar consejo de eso, para no cometer los errores que tal vez otros cometieron. O si por el contrario, usted dice, bueno, yo ahora estoy pasando por un momento de una consecuencia de una mala decisión, entonces podemos decir, bueno, David también se equivocó, David también pecó, pero él se arrepintió delante de Dios, Dios lo perdonó y se levantó de nuevo y siguió haciendo lo que tenía que hacer como rey de Israel, como hijo de Dios. Eso es muy importante, que nosotros aprendamos con cualquier historia que nosotros leamos y digamos, bueno, ¿qué me enseña esto de este personaje? ¿Cómo se asimila a mi vida? Porque ellos, todos los personajes de la Biblia, son y fueron, más bien fueron como usted y como yo, hombres comunes y corrientes, con un propósito específico. Y al ver estos seres humanos, que también se equivocaron, que también fallaron, también vemos cómo se levantaron, se fortalecieron y sirvieron a Dios con todo su corazón. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esta serie de reyes. Todos los reyes. También vamos a estar viendo después lo que fueron los jueces. Y así vamos a ir desarrollando series que nos ayudan a nosotros no solamente a conocer Biblia, sino a aplicar esas cosas que nosotros vamos a aprender. La semana pasada vimos los inicios de David, cómo tuvo sus encuentros con Saúl, cómo fue que llegó a la casa de Saúl, vimos cómo fue elegido, vimos que le perdonó 2 veces la vida al rey Saúl, cómo David resaltaba también las cualidades de Abigail, ¿se acuerdan? La esposa de Nabal, un hombre déspota, un hombre terrible, pero esta mujer fue una mujer sabia, con palabras prudentes. Y como decimos aquí, ella no le echaba más carbón al fuego, no. Ella apaciguó con sus palabras la ira que David traía contra Nabal y contra toda su descendencia. Entonces nosotros podemos tomar para nuestro saco. No solamente decir, bueno, Abigail fue esposa de Nabal y qué bonita, qué bonita. No, veamos las características que David resaltaba de Abigail. Y cómo después de que muere Nabal, él la llama para ser una de sus esposas. Ve qué cosas, ¿verdad? Después vimos cómo David, cuando llegó a la tierra de los filisteos, en la tierra del rey Aquis, él se fingió loco, ¿se acuerdan? Y dice que andaba como aquí, que le bajaba la baba por la barba y escribía cosas en las paredes. Y el rey Aquis le decía, pero ¿para qué me traen más locos? Ya yo tengo bastantes aquí. Y sin embargo, eso hizo que el rey Aquis de los filisteos, filibusteros, esos otros, los filisteos le dieran la tierra de Siglag, donde él fue con 400 hombres que estaban con él ahí, en ese momento, imagínense. Ahí duró 1 año y 4 meses. Y dice que las personas que le rodeaban en ese entonces eran, vea qué clase de personas, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Y qué pasó? David fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo a 400 hombres. Imagínese usted, con estas características, David estaba formando su pequeño ejército sin querer queriendo, ¿verdad? Como dicen por ahí. Vemos como el rey Aquis le dice, bueno, tengo la tierra de Siglag, si quiere usted se acomoda ahí con las personas que le acompañan. Al final estuvieron 600 personas ahí, hombres, 600 hombres con sus familias y con sus hijos y con su ganado. O sea,
Era un gentío, lo que ya tenía David en ese momento. Vemos también, ojo, tomemos de importancia este ejemplo del rey Aquis y David. Habíamos visto anteriormente que David, cada cosa que hacía, la consultaba a Dios. Y si tenía alguna dudilla, algo que no le sonaba mucho, le volvía a consultar a Dios. La vida de David en esos entonces estaba regida por lo que Dios dijera sí o lo que Dios dijera no. A diferencia de este rey Aquis, que como lo vio así medio loco y como inofensivo, dijo, no importa, que se venga aquí a vivir con nosotros, ahí en la esquinita, ahí en el Siglat. Muchas veces nosotros hacemos y actuamos como el rey Aquis. No oramos por decisiones que son importantes, porque ninguna decisión en nuestras vidas podemos tomarla a la ligera. Ve al rey Aquis, permitió que David estuviera en esa tierra, ¿verdad? Pero David estaba, como decimos en Costa Rica, pura vida. Él estaba bien, era bastante inteligente. Y mientras él estaba ahí en ese Siglat con toda esta gente, el rey Aquis estaba confiado de que David estaba bien, que era amigo de él y toda la cosa. Y por otro lado, David con su creatividad, con su estrategia, comenzaba a pelear contra los enemigos de Israel, mataba a toda cuanta persona atacaban ahí, para que Dios guarde le dijeran al rey Aquis de que David estaba peleando contra los enemigos. Y claro, el rey Aquis estaba tranquilo. Decía, bueno, este lo tengo aquí, vea, aquí lo tengo. No me preocupa para nada David. Ojo, cuando nosotros tomemos decisiones sin consultar a Dios. Este rey Aquis para mí simboliza un líder carnal, un líder de aquellos que no toman en cuenta a Dios. Ellos obviamente vivían en la idolatría y en sus cosas, pero podemos ejemplificarlo así. Aquis era un líder carnal. No le importaba cualquier cosa. No, si eso no es nada, no voy a orar por eso. Mira, tengo que hacer tal cosa. No, por eso no voy a orar. Por todo debemos de orar nosotros. Hasta para comernos un confite. Aunque usted le crea y diga, no, ya eso es exageración. No, usted tranquilamente puede orar por todo. Orar por todo. Y vemos cómo a diferencia del rey David, él sí consultaba todo a Dios. Y ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién ganó? Bueno, la Biblia nos dice en Cantares 2:15, oiga, las zorras pequeñas se refieren a los pequeños problemas. Cuando dice, las zorras pequeñas hacen comer grandes viñedos. Vamos a buscarlo aquí un momentito, porque aquí lo tenía. Es importante que nosotros seamos apercibidos. Vea, el enemigo anda alrededor de nosotros como león rugiente viendo a quién devora. Y si usted y yo pasamos ciertas cositas por alto, podemos caer en cosas terribles, porque muchas veces los dardos del enemigo se vienen camuflados, como que dicen, no, pero eso no es malo. No, pero tal cosa no. Es que no, tenemos que tener cuidado. Vamos a ver aquí. Es que estas hojas son de una Biblia que tengo que es muy nueva. 2:15, vea lo que dice Cantares 2:15. Agarren las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues vuestras viñas están en flor. Oiga, las pequeñas, esta es la versión de la Biblia de las Américas. Las pequeñas zorras pueden arruinar grandes viñedos, más cuando la viña está en cierne. ¿Qué significa esto? Que esas cosas que parecen insignificantes muchas veces pueden causar grandes daños a nuestra familia, grandes daños a nuestra vida. Esos problemas pueden surgir, ¿sabe cuándo? Cuando usted y yo estamos más desprevenidos. Cuando todo está bien en la casa, todo está bien en el matrimonio, todo está bien con los hijos, con los nietos, todo está bien en la economía, pero el diablo se viste como ángel de luz y envía ciertos darditos que parecen ser inofensivos, pero poco a poco van calando, van metiéndose hasta destruir grandes viñedos. El rey Aquis, si hubiera consultado a Dios, tal vez no le hubiera pasado lo que le pasó al final. Él mismo había invitado a su enemigo, al rey David, al que había matado al gigante Goliat, a que viviera en Siglat. Y mientras David estaba allá, ¿verdad?, haciendo de las suyas, matando todas las personas que se oponían a Israel, el rey Aquis estaba tranquilo.
hasta que los hasta que los filisteos comenzaron a dudar y este David, no sé, algo me suena. Vea, cuando usted algo se sospecha, cuando hay algo que a usted no le gusta y no le, como que dice, no, es que esto no me gusta. Las mujeres tenemos ese sexto sentido muchas ocasiones. Y decimos, no, es que esto, cuidado, atención, danger, dice Dante Gebel, ¿verdad? Ya los filisteos vieron que David como que no estaba con Aquis. Lo invitaron a ir a una guerra, a David y a toda esa gente. Y hasta el rey Aquis dijo, usted va a ser mi escudero, usted va a ser mi paje de armas. Al final, los príncipes de aquel entonces de los filisteos dijeron, no queremos que David vaya. Y David no fue. Y está bien. Él se fue tranquilo. David después había tomado todo lo que los amalecistas le habían quitado. Asimismo, también defendió a sus dos mujeres, ¿se acuerdan? Una de ellas era Abigail, ¿verdad? Y tanto todas las cosas que le fueron quitadas a David, las ovejas, los ganados, los hijos, todo eso, se lo recuperó David completamente. Después David ofreció construir una casa para el Señor, pero Dios le dice que no será él el que construirá ese templo o esa casa, sino un hijo suyo. Primera de Crónicas dice 28, dice David, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar, todo lo tenía listo ya, el perlin, los clavos, las vigas coronas, el piso, todo lo tenía listo ya él, todo estaba listo. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre todo Israel. Oiga, sobre todo Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Dios me ha dado muchos, decía David, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel, y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa, mis atrios, porque este es el escogido por hijo, y yo le seré a él por padre, y así confirmaré tu trono para siempre. Entonces David viene y le dice a su hijo Salomón, tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David le dio los planos a Salomón para que hiciera completamente todo lo que necesitaba hacer ese muchacho. Todo lo que necesitaba, todo. Increíblemente tenía ya todo lo que necesitaba Salomón para construir, solamente que no lo iban a edificar David, sino su hijo Salomón. Entonces aquí vemos cómo van avanzando los tiempos, y cómo hemos ido avanzando en la historia de David. Hemos visto cualquier cantidad de características y de virtudes de David, cómo hizo grandes conquistas, cómo hizo a Jerusalén capitán de la nación, cómo derrotó sistemáticamente sus enemigos y para lograr así casi un siglo de paz, o sea, un siglo de paz. Vemos cómo trajo el arca de Dios a Jerusalén y vemos un montón de cosas, conquistas sociales, conquistas militares, vemos muchas cosas. Hasta que llegamos a el momento en que David peca con Betsabé. Ya sabemos la historia, eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y vimos cómo él se arrepiente de lo que él había hecho, cómo implora perdón y asume su responsabilidad ante Dios y humildemente le dice, Señor, he pecado, he hecho lo malo delante de ti, y consecuencia de ese pecado,
muere el hijo que él tenía con Betsabé, ¿verdad? A los 7 días de nacido muere su hijo. Él ayuna, implora todas las noches que estaba enfermo el niño, y aún así la consecuencia de su pecado fue que muriera ese niño. Y después de ahí él se levantó y dijo, bueno, me equivoqué, ya Dios me perdonó y ahora yo voy para adelante. Es otro ejemplo que nos da David. Si usted y yo hemos caído, si usted y yo hemos pecado, es levantarnos arrepentidos y venir a Él con arrepentimiento, no con remordimiento. Ojo, porque muchas veces caemos, fallamos y nos vamos descuidando en ciertas áreas. Y cuando usted ve, las pequeñas zorras están comiendo terreno de su viña. Entonces usted, si no reacciona en ese momento, si usted le sigue dando bola, por decirlo así, a eso, va a volver a caer en lo que no debió caer, porque no aprendió la lección. David aprendió la lección, se levantó, no vino con remordimiento de unos días, de unos años, sino que realmente dijo, yo hice lo malo, me arrepiento y voy para adelante. El rey David sufrió mucho en el área familiar, porque vemos cómo Amnón violó a su media hermana Tamar. Vemos cómo Absalón mató a Amnón, y por 3 años Absalón fue desterrado, y cuando él vuelve otra vez a donde está su papá, trató de quitarle el reino, trató de conspirar y derrocar al papá, imagínense. Pero este muchacho sabía que Salomón era el escogido para ser el rey. Pero sin embargo, Absalón, por su belleza, por la manera en que se paraba en las esquinas y comenzaba a decir un montón de cosas, él se proclamó rey de Hebrón. Luego se lanzó con una persecución contra su propio padre David, pero sin éxito. Absalón, al huir, se dice que tenía una cabellera hermosa así, y se enredó en unas ramas. Y como el pelo se le enredó en unas ramas, ahí aprovechó Joab y le dio muerte, trayendo a la vida de David otra vez una profunda tristeza en sus hijos, de la que salió persiguiendo a Joab. Después de eso, David vuelve a Jerusalén y de allí en adelante su autoridad nunca más fue desafiada. Aunque un hombre de la tribu de Benjamín llamado Seba también intentó hacer un tipo de complot, un derrocamiento contra David, pero eso fue algo que no pasó a más. David viene y tiene una ocurrencia. Tiene la ocurrencia de hacer un ilegal censo, y como consecuencia de ese censo, diezmó su pueblo. Aunque su inexcusable pecado manchó su obra y produjo rebelión, dolor de corazón y derramamiento de sangre, la obra de David permaneció sólida y estable. Sólida y estable. David se le ocurrió hacer un censo. Y eso que las personas le dijeron, no haga eso, porque eso no va a ser agradable delante de Dios. Pero sin embargo, él quería hacerlo. Y se le advierte cuando en 1 Crónicas 21, referente a la historia que encontramos en 2 Samuel 24, del 1 al 25, dice así. En Crónicas dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo. Y dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo: id a hacer censo desde Israel hasta Beerseba, hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo sepa. Oiga, para que yo sepa. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey mío. ¿No son todos los siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor hacer esto, que será pecado de Israel o a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y se dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban la espada. Y, vamos a ver aquí, y Judá 470.000 hombres que sacaban su espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Esto desagradó grandemente a Dios e hirió a Israel.
Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho y he actuado muy alocadamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y dile a David, así ha dicho Jehová. Y vea lo que le propone Dios en este momento a David, a causa de lo que él hizo al tratar de censar su pueblo, al tratar de estar tal vez un poco más seguro con las cosas que estaban a su favor, en lugar de recordar que sus fuerzas venían de parte de Dios. Le dice así: vas a escoger entre tres cosas. 3 años de hambre, 3 meses ser derrotado delante de los enemigos con espada de tus adversarios, o 3 días de espada de Jehová. Esto es una peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado?, le dice Gad. Entonces Gad le dice a David: estoy en grande angustia. Ruego que caiga la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Qué interesante esta afirmación que hace aquí David. Dice: ruego yo que caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo. Él sabía que Dios, si era tratado por Dios, Dios iba a tener misericordia de él. Pero si caía en manos de hombres, de ejércitos enemigos, ellos no iban a tener contemplación de nada. Asimismo, Jehová envió una peste en Israel, y murieron en Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel de Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, ahí viene la misericordia de Dios, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta, ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en sus manos, extendida contra Israel. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, él nunca dejó de ser pastor, estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyera un altar en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a lo que Dios le había dicho, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró a Ornán y dijo, saliendo de la era, se postró ante David. Entonces David le dijo: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Ornán le dice: no, déjese la tierra, no se preocupe, es para usted. Y David le dijo: no, señor, sino que efectivamente la compraré por un justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar de peso de 600 siclos de oro, y edificó allí un altar a Jehová, y ahí ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. El reino de Israel se encontraba firmemente establecido hasta el fin del reino de David. David, después de esta situación, recordó la promesa que había hecho a Jonatán y cumplió su promesa de hacer misericordia con la casa de Jonatán. Y ahí es donde se nos presenta entonces el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, Mefiboset, ¿verdad? Entonces ahí está. Algo importante, este censo que David hizo, dice que tardó 9 meses y 20 días.
según nos dice 2 Samuel 24:8. Era un montón de gente. Y después de que él se puso a pensarlo bien, vio que no era lo mejor. Le pesó en su corazón. Y él reconoció que había pecado grandemente por lo que había hecho ahora. Pero bueno, Dios tuvo misericordia de David cuando él ve que hay un corazón que de verdad se arrepiente. No cuando tiene remordimiento, no. Cuando se arrepiente de corazón. Y vemos cómo David avanza su reinado. Vemos cómo ya David poco a poco se va haciendo más viejito. Ya entra en años. Ya su cabellera, tal vez de cabellos rubios, comenzó a blanquearse como la nieve. Y dice Primera de Reyes 1, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Él ya tenía mucho frío porque estaba ya muy viejito. Y también el clima allá tendría que haber sido un poquito difícil, ¿verdad? Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor al rey una joven virgen para que esté delante de él y lo abrigue y duerma a su lado. Y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Y encontraron ahí a Abisag Sunamita. Y la trajeron al rey David. Y la joven era hermosa. Y ella abrigaba al rey y le servía. Pero él nunca la conoció. Nunca tuvo ningún tipo de relación más allá de una relación de una enfermera para un enfermo, por decirlo así. En ese entonces, Adonías, ¿verdad? Adonías, hijo de Jalquit, decía que él iba a ser el rey. Y comenzaban a darse esos rumores y ahora sí, ¿quién va a quedar de rey? ¿Quién va a seguir con el reinado de David? David ya no podía reinar. Era el momento donde él tenía que designar ahora un nuevo rey, un nuevo sucesor. Alguien que iba a continuar y que iba a llegar a construir el templo que David tenía preparado, todos los materiales. Y cuando la próxima semana veamos la cantidad de materiales, la cantidad de belleza, no vamos a verlo todo porque es muy grande, pero sí vamos a ver que cada uno de esos materiales que se fue acuñando, por decirlo así, era lo mejor de lo mejor. Era la mejor madera, eran las mejores piedras preciosas, era lo mejor de lo mejor. Y qué lindo que nosotros podamos en este momento decirle al Señor eso, que queremos darle lo mejor que nosotros podamos darle, lo mejor que podamos darle, todo lo mejor. Nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza, nuestro mayor respeto, reverencia, nuestra mejor entrega. No un poquitito, no de una vez por domingo, no una vez perdida cuando vamos a un culto, sino que todos los días nosotros le demos lo mejor de lo mejor, porque ahora el templo de su espíritu somos nosotros y nuestro corazón debe estar llenado, henchido, dice un pastor por acá, de cosas de lo mejor, y que le permitamos al Espíritu Santo de quitar ese montón de ramitas, y cuando vengamos de él demos lo mejor de lo mejor. Y me acuerdo ahora, aunque no tiene mucho que ver, tal vez en ocasiones nuestro corazón, que es nuestro templo para nuestro Señor, somos como la historia tal vez de los 3 cochinitos. Déjeme que se lo explique. Muchas veces esta casa, nuestro corazón está lleno de paja, de cosas que se las lleva el viento. Nos comprometemos con algo y después hacemos cualquier cosa y le ofrecemos a Dios cualquier cosa. No, que su corazón no esté hecho de paja o no esté hecho de madera como el del segundo cochinito, sino que su corazón esté realmente fundamentado en la roca inconmovible de los siglos. Cuando usted le diga: Señor, yo quiero servirte, le dé su mejor servicio al Señor. Cuando usted dice: bueno, Señor, yo voy a hacer esto con muchas ganas, y que usted y yo tengamos realmente el compromiso, la responsabilidad de darle al Señor lo mejor. ¿De qué está formado su casa hoy? ¿De qué estamos llenando? ¿De qué estamos
anidando en nuestro corazón. Del tiempillo que nos sobra y decir, mira, tengo 2 minutos para orar, voy a orar. Y lo demás, bueno, eso será otra historia y será muy, muy, muy interesante verlo. Nuestro corazón, que es el templo ahora, nuestra vida es el templo del Espíritu Santo. ¿De qué está formado? ¿Con qué lo estamos llenando? De paja. Aquí en Costa Rica la paja también tiene otro significado, ¿verdad? Como de mucha habladuría, mucho bla, 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 bla y no hacemos nada. No, eso no debe ser así. Sigamos con David mejor. Entonces, Betsabé, ¿verdad? Betsabé, que era la mamá de Salomón, dice que entró a la cámara del rey y dice, el rey era muy viejo y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia delante del rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo que Salomón tu hijo reinaría después de ti. Reinaría después de mí. Y él se sentará en el trono. He aquí, ella ya lo advierte, ella le dice, he aquí que Adonías, oiga, Adonías reina. Y tú, mi señor, rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes, animales gordos, ovejas. Ha convidado a los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general de ejército, más a Salomón, tu siervo, no ha convocado. Oiga, entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor y el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Y eso fue lo que pasó. Este Adonías, ¿verdad? Este Adonías había invitado, por decirlo, a toda la asamblea legislativa, había todos los poderes de la república, menos a Salomón y a Betsabé. Y tampoco al rey Abiatar. Pero a él no los había convocado. Entonces dice 1 Reyes 1:24, y dijo Natán le dijo al Natán, Rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes, animales gordos y muchas ovejas. Ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército, también el sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho, ¡viva el rey Adonías! Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién habría de sentarse en el trono de mi señor después de ti? Entonces ya vio David que la cosa se estaba poniendo fea. Ya había venido Betsabé y le había dicho, y también vino el sacerdote y le dijo, vea, papito, esto es lo que está pasando. Entonces David dice, bueno, aquí voy a tener que ponerme las pilas. David le dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que yo te he jurado por Jehová, el Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro en tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David entonces también llamó al sacerdote y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y entonces ellos entraron al aposento donde estaba el rey. Y entonces les dijo, tomad para vosotros los siervos vuestro señor, monten a Salomón, a mi hijo, en una mula, y llévelo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote y el profeta Natán como rey de Israel. Imagínense, tocarán trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel, sobre Judá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso fue lo que hicieron. De la manera que Jehová ha estado con mi señor, el rey,
Así esté con Salomón y haga mayor su trono en el trono de mi señor rey David, dijo el Benaya, hijo de Joiada. Ya después de eso, que ya él sabía que ya Salomón estaba puesto en el reino, todo estaba funcionando muy bien. Llegaron los días en que ya David iba a morir. Se dice que David murió aproximadamente a los 70 años. Y antes de que él muriera, ordenó a Salomón su hijo diciéndole, oiga lo que le dijo David a Salomón antes de morir. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Él sabe que ya va a morir. Todos. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Y durmió David con sus padres, fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David fueron 40 años en Israel, 7 en Hebrón, 33 en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Cuando su hijo Salomón llegó al trono, halló una nación próspera, fuerte y respetada. Salomón produjo a la nación, llevó y condujo a su nación a su más alto nivel de poderío y prosperidad. Vemos como el ejemplo de este hombre, David, sus fallas, sus virtudes, sus victorias y sus derrotas. Y al final él dice, yo sigo el camino de todos. Y le da a su hijo Salomón un legado, una orden, una dirección, al igual que como usted y yo lo hacemos con nuestras familias. Nosotros vamos siguiendo el camino de todos. Y nuestra más grande herencia, nuestra más grande riqueza es mostrar el camino que lleva a nuestro Dios. Ese legado espiritual. De nada nos serviría a nosotros dejar miles y millones de dólares si pierden sus vidas, si se pierden sus almas. Un ser humano como David, que falló, se arrepintió y siguió amando a Dios, agradando a Dios. Tuvo problemas como usted y como yo. Tuvo traiciones de sus hijos inclusive. Tuvo incestos en medio de sus hijos, de su hermana, sus hermanos, asesinatos, muertes. El dulce cantor de Israel, un hombre que supo esperar su tiempo, fue estratega. No fue alocado y decirle, bueno, Saúl, ya ahora yo soy el rey, usted ya no, y ya, no. Él respetó los tiempos de Dios. Él sabía que ella era el rey, pero él no iba a pasar por encima de la autoridad que era Saúl aún. O sea, arrepintiéndose él y perdonándole la vida 2 veces a Saúl. Fue un pecador arrepentido, un siervo humilde, respetuoso, un rey con olor a oveja, un rey con la humildad de un siervo, un corazón de adorador, un corazón de rey. Lamentablemente, muchas veces cuando nosotros escuchamos las historias de David, solamente lo relacionamos con su más grande pecado. Pero aquellas personas que tal vez muchas veces han juzgado a David, le dicen porque su pecado fue público y fue conocido, pero que muchas veces de nuestros propios pecados, que son privados, que son internos y que nadie conoce. ¿Qué pasaría si sus pecados pequeños, ocultos, pudieran salir a la luz hoy? Nos daría susto o estaríamos tranquilos porque ya nos hemos arrepentido de eso. El rey David escribió al menos aproximadamente 73 salmos,
73. Entre ellos encontramos hermosos salmos como por ejemplo, en los salmos nosotros podemos ver la vida de David. O sea, cada una de sus experiencias fue plasmada en estos salmos. Por ejemplo, vea, el Salmo 3, confía en la salvación de Dios. El Salmo 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 11. Y dice, el Señor es un refugio fuerte para el justo. Dios defiende a los justos de los malvados. La corrupción del pecador y su redención. Lo que espera Jehová de su pueblo. Oración de súplica por la protección divina. Oración por el rey clamando por victoria. Gratitud por la victoria. Y así tenemos un montón de salmos, son 73. Canto de alabanza y petición de ayuda. Consuelo y confianza en medio de la persecución. Hay muchos salmos. Confesión y arrepentimiento, el famoso Salmo 51. Gratitud por las cosechas y la generosidad de Dios. Victoria de Dios sobre sus enemigos, ayuda y liberación, súplica y confianza de un anciano, promesas de un rey, alabanzas por la misericordia de Dios. Y hay cualquier cantidad, son 73. El reino y el sacerdocio del Mesías. Dice gratitud a Dios por su favor y fidelidad, el 66. El 73, la bondad, grandeza y providencia de Dios. Gratitud por la protección de Dios. Dios es omnisciente y omnipotente, el 134. La excelencia del amor fraternal, el 133. Y en realidad nosotros podemos ver en estos salmos el corazón de David. El corazón de un pastor de ovejas que llegó a ser siervo de un rey y después fue rey de Israel. Vemos en estos salmos y en la vida de David alabanza, vemos adoración, vemos confianza, vemos súplicas, vemos arrepentimiento, vemos sabiduría, vemos enseñanzas, vemos la naturaleza de Dios cuando ve su misericordia, su fidelidad. Y es un conjunto de salmos y temas en estos salmos de David que nos hacen comprender ese ser humano que fue David. Ese ser humano que fue David. Como usted y como yo. Y eso es lo hermoso de cuando nosotros escudriñamos los personajes. Recordar que ellos fueron iguales que ustedes y yo. Y que tenemos el mismo Dios. Tenemos el mismo acceso de llegar delante de Él y pedir arrepentidos que nos perdone, levantarnos y tomar la fortaleza de seguir adelante. Y llegar cuando ya se asomen las canas y dejar un legado sobre nuestras familias. ¿Qué legado va a dejar usted a su familia hoy? Eso solamente usted lo sabe. ¿Qué legado le gustaría dejar a usted, a su familia hoy? Pues hoy es la mañana para que nosotros le digamos, Señor, reconocemos que muchas veces te hemos fallado, pero queremos levantarnos y seguir adelante. Y no un legado de yo pequé y voy a seguir pecando. No, Dios guarde. No, que su familia, sus hijos, sus amigos, sus vecinos vean que usted es un hombre y una mujer que se levantan en el nombre de Jesús y que son usados por Dios dejando un legado y un testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios, el Dios de Israel, el Dios de David. Y vamos a escuchar una canción en este momento para que usted esté ahí en donde está y que usted se imagine al rey David después de tanta cosa, tal vez cantando algo similar a esto. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor,
tal vez en sus últimos momentos de vida, tal vez David entonó un canto así, recordando sus tiempos de pastor de ovejas y viendo por el camino que el Señor lo había llevado durante todos sus días. Al cerrar sus ojos recordó cómo Dios lo había pastoreado durante toda su vida y depositando su confianza en que en el Señor podía haberlo encontrado todo y que tenía todo lo que necesitaba. Señor y Padre Santo, te damos gracias, Dios, porque sabemos que al igual que David, nosotros podemos reconocerte en esta mañana como nuestro buen pastor, entendiendo que si tú vas delante de nosotros, nada nos faltará. Tú serás nuestra medicina en tiempo de enfermedad, tú serás nuestro alimento en tiempo de escasez, tú estarás con nosotros en esos tiempos de dolor. Tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Queremos depositar toda nuestra confianza en ti, Dios, y declararte Señor y Pastor de nuestras vidas, Señor y Salvador de nuestras vidas, y que nosotros podamos caminar confiados, sabiendo que tú eres un Dios que perdona, un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que restablece, que tú eres un Dios todopoderoso. Y si usted ahí donde usted está necesita arrepentirse de algo y decirle, Señor, yo necesito que tú me perdones, le invito a que lo haga en este momento. Y el Señor, con su misericordia, fidelidad y lealtad, le perdonará y lo levantará o la levantará en el nombre de Jesús. Y al terminar este programa, usted puede decir, Señor, gracias porque hoy he recibido de tu perdón. Necesito que tú me des de tus fuerzas para seguir todos los días de mi vida, alabándote y exaltándote, Dios, porque así, al igual que David, yo te reconozco como Señor y Salvador de mi vida, y te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y así, imaginándonos a David como estuvo ahí, viendo toda su historia, el montón de cosas que hemos visto de David, muchas cosas, y ojo, son cosas que hemos pasado a grandes rasgos porque la historia de David es muy grande. Yo creo que es más grande la de David que la que vimos en Saúl, porque con Saúl la pudimos ver en un día, con David lo hicimos en 2 días, y con Salomón creo que lo vamos a hacer la próxima semana, el 11 de julio, si Dios lo permite. Ya ese trabajito ya está listo, ya yo lo tengo listo, porque como íbamos así, por viernes, ya tenía listo el de Salomón, que era el que nos correspondía hoy. Ya hoy empiezo a trabajar con los otros que nos corresponden para hacerlo detenidamente y con la mayor excelencia que se puede hacer, porque todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Entonces podemos hacerlo bien, lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Y Dios se encarga del resto. Dios se encarga de ministrar. Su Espíritu Santo se encarga de hablarnos a cada uno de nosotros, dependiendo el área que necesitemos en ese determinado momento. Para terminar, voy a poner una canción de William Jiménez que se llama ¿Quién es el Rey de Gloria?, que también es uno de los versículos de los salmos que hizo David. Vamos a ver aquí, ya le digo cuál fue, es que son muchos salmos. Creo que es el 24, Salmo 24, la venida del Rey de Gloria. Así es que con esa canción vamos a terminar. Ya viene nuestra hermana Lynn Molina, no se desconecte. Venimos con un tema muy hermoso que trae nuestra hermana Lynn Molina. Así es que los despido con esta canción. Y usted ahí si puede, pues muévase con la escoba. Y si hay personas que nos están escuchando ya de noche, pues baja el volumen, porque esta música es de la que tiene así como merequetengue. Así es que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su sintonía. Declaramos que tú eres digno de toda alabanza. Confesamos que no hay otro rey tan grande y tan poderoso como tú, Señor. Eres único.
de gloria, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Él es el Rey. Él es el Rey. Santo y glorioso es Cristo, nuestro Señor, santo y glorioso. Santo y glorioso es Cristo, nuestro Señor, santo y glorioso. Decláralo, santo y glorioso. Santo y glorioso es Cristo, nuestro Señor, santo y glorioso. Santo y glorioso es Cristo, nuestro Señor. Oh, declaramos, Señor, que no hay otro como tú. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Y una vez más. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el Rey de gloria? Él es el Rey. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Dilo. Él es el Rey. Él es el Rey. Santo y glorioso es Cristo, nuestro Señor, santo y glorioso. Decláralo en esta noche que Él es santo. Santo y glorioso es Cristo, nuestro Señor, santo y glorioso. Lo declaramos. Santo y glorioso es Cristo, nuestro Señor, santo y glorioso. Santo y glorioso es Cristo, nuestro Señor.